Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestro diplomado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para Marketing Digital con la Masterclass Herramientas Analíticas y Caso de Uso para generar valor desde los clientes. Te invitamos a conocer metodologías y aplicaciones prácticas de la analítica de marketing para comprender mejor a los clientes, optimizar decisiones estratégicas y potenciar la generación de valor en entornos competitivos. Antes de presentar a nuestros expositores del día de hoy, les recuerdo que las preguntas las pueden hacer llegar a través, ¿cierto?, de nuestra sección Preguntas y Respuestas que se encuentra en el menú inferior de la plataforma Zoom o directamente desde el chat. Y una vez terminadas las presentaciones, vamos, ¿cierto?, a tratar de leer, responder la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿cierto?, que el tiempo nos permita. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a los expositores del día de hoy, a nuestro director académico del Diplomado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Luis Aburto, a la doctora en Sistemas de Ingeniería, profesora de la Universidad de Orleans también, Verónica Díez, y por supuesto también al consultor en marketing, profesor también de nuestro diplomado, Patricio Castro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, Juan Wilfredo. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, estamos bien ahí con el volumen. Fantástico. Oye, muchas gracias por el tiempo para reunirnos para conversar de Marketing Analytics. Gracias también a nuestros expositores que vamos a tener hoy día, estos dos destacados profesores, a Verónica, Patricio. Eh, Van a estar contando justamente dos ámbitos, dos mundos que vamos a conocer y vamos a mirar en detalle en este diploma de inteligencia artificial y ciencia de datos para marketing digital. Déjenme compartirles un poquito de qué se trata este diploma y cómo desde ahí los conecto con lo que van a mostrar Verónica y Patricio. A ver si ahí se ve bien. Ahí sí, ahí parece que sí. Se ve la pantalla. Sí. Ahí sí, ahí sí. Miren, hay una cosa que nos toca ver con Patricio y Verónica, que tiene que ver con que por lo general el marketing está ubicado en mucho desde el marketing estratégico, desde las 4P. Hay conceptos muy, digamos, em, muy de mirada a largo plazo. Hay muchas decisiones que uno toma, pero esas decisiones, cada vez el mundo es más vertiginoso, cada vez tengo que estar tomando acciones para poder tomar nuevas posiciones de mercado, atacar a nuevos segmentos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Cada vez tengo que hacerlo de manera, de alguna forma, más eficiente, más efectiva. ¿Y cómo hago eso? Bueno, uno no tiene de repente los medios para poder procesar información, para saber qué van a hacer mis clientes. Justamente lo que queremos de alguna forma en este diploma es eso, es de alguna forma poder darle herramientas a las distintas áreas de marketing, a ingenieros comerciales, ingenieros industriales, gente en diseño que está encargada de hacer piezas y acciones de marketing, gente encargada de publicidad, cómo hoy día los conectamos con datos. Y hay una cosa que hemos conversado en varias oportunidades con Verónica y Patricio, cómo de los datos puedo generar mejores decisiones. Y eso lo hacemos justamente, vamos a partir desde la estadística, desde los modelos predictivos, cómo desde ahí vamos a ir conectando para modelar las decisiones de los consumidores y en base a eso, en base a esas predicciones, podemos saber justamente cómo recomendar, cómo predecir, cómo de alguna forma vamos a tomar de alguna forma, mejores decisiones para nuestras organizaciones. Y eso es lo que de alguna forma queremos, digamos, moverlo, queremos conversar con ustedes. Cómo de esta cosa más masiva, cómo pasamos al uno a uno, entender qué valora cada uno de nuestros clientes. Entonces, este diploma tiene aquí profesores y trabajan en varias líneas. El masterclass pasado que hicimos con Juan Wilfredo, estábamos conversando de justamente de marketing digital, de SEO, de SEM, de Google Analytics.
Hoy día nos vamos a concentrar principalmente en temas de cliente. Vamos a hablar de cómo la investigación de mercado nos puede ayudar a mejorar y entender qué valoran los clientes y cómo también los medios digitales nos ayudan justamente para eso. Vamos a hablar con Patricio también de Customer Lifetime Value, de entender cómo los clientes, digamos, cuáles son los clientes más valiosos, cómo, qué métrica usar, cómo medir, dónde medir, ese tipo de cosas. Todo esto también lo vamos a ir mezclando con herramientas de ciencia de datos y marketing e inteligencia artificial, como por ejemplo métodos de segmentación, métodos de comparación o que es A/B testing, uplift model o double machine learning. Hay varios temas o modelos que hoy día nos pueden responder de manera muy específica qué clientes son los que debiéramos atacar. Entonces, ¿qué es lo que queremos de alguna forma atacar en este diploma que vamos a partir el próximo mes? Tiene que ver con, bueno, cómo le saco el jugo a los presupuestos de marketing. ¿Qué herramientas hoy día ya están, no tenemos, ya están bien paquetizadas y que podamos tomar y ponerla al servicio de nuestras empresas para poder rápidamente hacer tomar mejores decisiones en términos de campaña? Esto es lo más importante, cómo nuestras decisiones de marketing están basadas en evidencia. O sea, hoy día hacemos cosas y muchas cosas de las que hacemos funcionan, no funcionan, poder explicar y entender cómo pasa eso. Y bueno, justamente esto de marketing es una ciencia social, pero de alguna forma lo queremos basar en datos. Y nos vamos a mezclar en estadística, en modelos, en tratar de alguna forma, en predecir comportamiento, entender cómo la gente toma decisiones. Y el programa, yo creo que tiene un muy buen balance entre cursos teóricos y cursos prácticos. No queremos, digamos, solamente que aprenda herramientas, sino que también queremos que ustedes puedan entender cómo funcionan, por qué funcionan estos modelos, dónde funcionan, dónde sí, dónde no. Mire, aquí están todos los profesores. Vamos a hablar justamente con Verónica y Patricio y contarles los otros profesores que son Rodrigo Andrade y Andrea Alcalde. Ellos trabajan justamente en una empresa en Move Media, un grupo de empresas de marketing digital, donde ellos nos aportan la parte más de negocios, de casos aplicados. Van a mostrar varias, digamos, escenarios de clientes de ellos donde funciona, donde no funciona, o qué han hecho para que efectivamente esta herramienta funcionen de manera correcta. El diploma tiene estos cinco cursos. Hay un curso de ciencia de datos para marketing, hay un curso de marketing digital, hay otro de preferencia de consumidores, hay otro de cómo sacarle valor al cliente para que esos cuatro cursos de alguna forma los mezclamos con un taller final de donde van a aplicar esto en una empresa. Miren, ahí está el código QR donde ustedes pueden ver más información si les interesa. Esta es como la parte de publicidad inicial que uno hace como del programa. Pero vamos a hablar con los expositores que sí están, que hoy día van a contar y van a hablar con nosotros. Entonces, la primera que vamos a conversar, miren ya cuántas personas tenemos, más de 30 personas, fantástico. Verónica Díaz. Entonces, Verónica, colega aquí del área de ingeniería industrial, trabaja en el área de marketing dentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Eh, yo creo, Verónica, ya puedes compartir, ¿tienes ¿Puedo acceso para compartir? compartir? Sí, puedes compartir. Ok. Puedes comenzar cuando quieras. ¿Ahí se ve bien? Se ve fantástico, súper. ¿No se ve la barra de Zoom? ¿O si se No ve se la ve la barra de barra Zoom? no la vemos. No se ve. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por unirse a esta masterclass. Gracias, Luis, por la presentación. Mi nombre es Verónica Díaz, yo soy académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y voy a estar colaborando en este diplomado súper interesante, justamente con un curso en donde abordamos de manera con mucho detalle esta técnica que les vengo a contar el día de hoy, que es análisis conjunto. ¿Okay? Esto se considera una técnica analítica avanzada en temas de marketing y que tiene relación con el comportamiento de consumo. Lo primero que les quiero comentar es que hoy en día las empresas necesitan, es una necesidad, entender
qué atributos de sus productos o de sus servicios son los que los clientes realmente valoran, ¿ya? ¿Y por qué esta información es súper importante para las compañías? Porque desde tres puntos de vista, diría yo. Primero, desde el punto de vista del diseño del producto, del diseño de la oferta de valor, cuando este se realiza desde una perspectiva más basada en supuestos, en intuición o incluso en tendencias de mercado, nos puede llevar a generar una oferta que realmente no genere valor, el valor deseado en los clientes, o generar una oferta de valor que tienda a subestimar ciertas características que para un segmento de clientes pudiese ser muy importante, incluso decisiva en su elección de compra. Y por otro lado, tenemos la parte de pricing. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos fijación de precio y queremos hacer una fijación de precio segmentada, diferenciada por nuestros clientes, es súper importante conocer la disposición a pagar. ¿Ya? De esta manera a nosotros nos permite segmentar no solamente en base a, por ejemplo, criterios como transaccionales, de tipo volumen de ventas, de tipo características sociodemográficas, que es lo que uno usualmente utiliza para hacer segmentación, sino que nos permite segmentar en base a la disposición a pagar. Y esto nos facilita mucho después una estrategia, una política de pricing, ¿ya? Diferenciada por segmento. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el análisis conjunto? Justamente nos puede ayudar a identificar primero lo que los clientes realmente valoran, nos va a ayudar a medir la disposición a pagar por cada atributo del producto o del servicio y por lo tanto nos va a ayudar estratégicamente a diseñar ofertas personalizadas que nos lleven a tener una mayor rentabilidad. ¿Cómo se hace esto? Y aquí voy a intentar ver la parte teórica, quizás no tanto en profundidad, porque eso lo vemos en el curso, en el diplomado, pero esto nace de la teoría económica, en donde asumimos que cuando tomamos una decisión, y en particular una decisión de compra, en realidad lo que estamos haciendo es valorarlo, las distintas alternativas, mediante una función de utilidad, ¿ya? Y esa función de utilidad está basada en el bienestar, en qué tan feliz o qué tanto disgusto nos genera una alternativa en comparación con otra alternativa, ¿ya? Y eso lo podemos modelar. Entonces, lo que hacemos es una función de utilidad que se compone de dos partes, una parte que es observable y otra parte que es aleatoria, que es una parte no observable, en donde va a estar todo lo que no podemos explicar mediante las características del producto o del cliente. Pero esta parte observable que está aquí, nosotros la podemos descomponer en atributos, ¿ya? Entonces, cada una de las alternativas que tiene el cliente para elegir la podemos descomponer en una variedad de atributos que a su vez tienen distintos niveles de atributos que nosotros vamos a poder caracterizar esta función de utilidad del cliente. Entonces, la técnica de análisis conjunto lo que va a hacer es, primero, voy a generar un instrumento basado en una encuesta muy parecido a esto, a esta figura que yo les estoy mostrando aquí, en donde voy a tener distintas alternativas de elección, le voy a mostrar al cliente distintas alternativas que van a ir variando sus atributos. Por ejemplo, aquí tenemos la elección de tablet, en donde voy a hacer variar la marca. Aquí tengo 3 niveles de marca. Voy a hacer variar el precio, el sistema operativo, la resolución de la cámara, etc. Y el cliente va a tomar una decisión de compra. Y esto yo se lo pregunto muchas veces, esperando que el cliente sea consistente en sus elecciones de compra. Y por lo tanto, luego el modelo que yo voy a utilizar va a justamente capturar este patrón de esta consistencia en las decisiones del cliente y nos va a permitir estimar cuáles de esos atributos son los más importantes para él, ¿ya? Y cuánto.
Entonces, a partir de los resultados de esta encuesta, nosotros vamos a poder llegar a algo como esto, a poder decir, ok, para los clientes que están respondiendo esto, para este segmento de clientes, la marca es el atributo más importante. La pantalla en realidad es el atributo menos relevante. Entonces, si ustedes se fijan para qué podemos utilizar esto, lo podemos utilizar para muchos elementos estratégicos, ¿ya? Por ejemplo, para el diseño de producto, que era lo que les comentaba recién, diseño de producto, diseño de servicio, pricing, ¿ya? Diseño de promociones, diseño de campañas publicitarias personalizadas, resaltando el atributo que realmente es valorado por determinado segmento de clientes y nos sirve para poder proyectar cuál es el market share de un nuevo producto en el mercado también. Y les quiero contar específicamente un trabajo que hicimos en conjunto con el profesor Luis Aburto y también con una alumna de posgrado, en donde aplicamos un caso de análisis conjunto a una empresa B2C. En particular es una empresa de beneficios corporativos, ¿ya? Son estas típicas empresas que entregan beneficios de alimentación para los trabajadores, además de otro tipo de beneficios. Está también en la industria de medios de pago y es una empresa chilena. La empresa lo que hace es ofrecer cupones y tarjetas para que las empresas que son sus clientes las utilicen con sus trabajadores como un incentivo. ¿Ya? El objetivo que tiene este tipo de empresas de beneficios corporativos en general es reducir los gastos de sus clientes en beneficios, ya de trabajadores, con además otros beneficios que trae para el trabajador, que es mayor motivación, etcétera. Entonces, cuando hicimos el diagnóstico de la situación actual de esta compañía, nos dimos cuenta que, bueno, primero tenía cerca de 1.674 clientes activos en el año en que hicimos el estudio y hacían una segmentación de clientes basada principalmente en volumen de venta. Entonces ellos definían tres grandes clústeres, tres grandes segmentos, donde el segmento uno son los clientes que mayor volumen de venta tienen, pero es el grupo más pequeño, un 18%. Y luego tenemos el tercer segmento de clientes, el tercer clúster, que son los clientes que tienen un volumen de compra pequeñito y que son la mayoría de los clientes, un 52%. Además, ellos visualizaban que para la industria el promedio de permanencia de sus clientes era bajo. ¿Ya? Sus clientes estaban con ellos 3,5 años en promedio, siendo los clientes del clúster 3 aquellos que más rotaban. Cuando fuimos a analizar, bueno, veamos el sistema de precios que la empresa tiene asociado a esta segmentación de clientes, nos dimos cuenta del verdadero problema que había acá. Y las comisiones variaban entre un 1 y un 7% más IVA dependiendo del segmento, pero por sobre todo del proceso de negociación. Entonces, la fijación de precios dependía mucho de la capacidad que tenía la empresa, el cliente, de negociar con el vendedor, ¿no es cierto?, con el ejecutivo de esta compañía de beneficios corporativos. ¿Ya? Y así podemos encontrar muchas varianzas, sobre todo en este clúster del segmento 3, que efectivamente los clientes más chicos son los que tienen una comisión más alta, pero la varianza era súper grande. Incluso acá tenemos bastantes outliers. Entonces, lo que pudimos notar es que el segmento 1, aunque el volumen que transa es bastante grande, la comisión era súper bajita, ¿ya? En promedio muy baja, lo que hacía que el margen de ganancias de este segmento en particular sea bajo. Por otra parte, el segmento 3, aunque tiene un volumen bajo, la comisión es alta y por lo tanto por cada peso que yo transo con ellos, a mí me deja un mayor ingreso para la empresa. Entonces, pudimos visualizar como estos dos grandes motores de ganancia, de rentabilidad para la compañía. Por una parte, el segmento 1, cuyo motor es el volumen de venta, y por otra parte el segmento 3, cuyo motor es la rentabilidad relativa. ¿Ya? Entonces de aquí a nosotros nos surgió una pregunta y nosotros dijimos, bueno, si es que las comisiones dependen tanto del proceso de negociación, ¿no existirán clientes que actualmente estén pagando poco, pero que estén dispuestos a pagar más?
¿ya? Por ciertos atributos del producto, porque además el servicio se diseña, se personaliza para cada cliente en particular. Entonces, hicimos este diseño de análisis conjunto donde ubicamos 6 atributos relevantes para la toma de decisiones de los clientes. El primero de ellos son los canales de atención, cómo me comunico con la empresa. Definimos 3 niveles mediante un chatbot, o sea, absolutamente automatizado, mediante servicio al cliente por email o por call center y mediante un ejecutivo comercial. Luego pudimos notar que para algunos clientes era importante tener la tarjeta física en comparación con la aplicación, ¿ya?, que proveía la compañía. La compañía también ofrecía la posibilidad de ofrecer a los clientes acceso a estudios de mercado para que los clientes pudiesen compararse respecto de sus pares en varios elementos, digamos, relacionados con sus negocios. El plazo de pago también era algo relevante y definimos 4 niveles, desde prepago hasta un pago a plazo de 45 días, alianzas estratégicas con otros comercios, descuentos en el supermercado, etcétera, y la comisión. ¿Ya? Algo súper importante en el diseño de los estudios de análisis conjunto es tener distintos niveles de precio. Y en este caso el precio que cobraba la compañía es el porcentaje de comisión que se le cobraba a sus clientes. En el diseño del instrumento propiamente tal, hicimos algo que se llama diseño factorial fraccional cíclico. Es algo en lo que no voy a profundizar porque es súper técnico, pero es algo en lo que sí vamos a profundizar si es que ustedes deciden tomar el curso. En total la encuesta tenía 17 preguntas y cada pregunta tenía 4 alternativas de elección y aquí hay un ejemplo de pregunta que se realizó a los clientes. Entonces, si su empresa decidiera contratar un servicio con nosotros, ¿cuál de las siguientes alternativas elegiría? Entonces, le damos 4 alternativas que van mezclando, hay técnicas para esto, van mezclando canales de atención, si tiene o no tiene tarjetas, si puede acceder o no a estudios, etcétera. Y mediante las elecciones que realizan los clientes, luego yo soy capaz de determinar mediante un modelamiento matemático cuáles son estos atributos más relevantes para ellos, ¿ya? Básicamente, esto nosotros tomamos la función de utilidad de la cual les comenté anteriormente y definimos una probabilidad de elección, ¿ya? Entonces, cada alternativa en cada pregunta de esta encuesta va a tener asociada una probabilidad de que el cliente la elija que depende de su función de utilidad. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a ir a buscar con este modelo es estimar estos parámetros que en el fondo me permiten medir la importancia relativa que tienen estos atributos de producto en su elección. Además, utilizamos un modelo con heterogeneidad. Ya uno puede utilizar un modelo más simple que permita obtener parámetros a nivel poblacional y que uno puede caracterizarlos para todos los clientes por igual. Pero como a nosotros nos interesaba mejorar la segmentación, decidimos utilizar un modelo con clases latentes. Y eso nos permitió encontrar 4 clases diferentes, ya que vamos a ver en qué se distingue cada una de estas clases. La clase número 1, que era la más pequeñita, con un total de 4 clientes, pudimos determinar que son los más sensibles al precio. ¿Ya? Es el coeficiente con una magnitud más alta, siempre negativo, eso es súper esperable. Los clientes en este tipo de servicios siempre son sensibles al precio. Y que valoraba, la verdad es que bien pocas cosas, solamente valoraba tener una atención de servicio al cliente mediante email, mediante call center. ¿Okay? Por lo tanto, a estos clientes nosotros propusimos ofrecer un servicio muy básico, simplemente que incluya la atención por call center. Luego pudimos identificar un segundo clúster con 25 clientes, que es el más numeroso, es el menos sensible al precio, ¿ya? Y son clientes que valoran mucho la posesión de la tarjeta en sí mismo.
¿ok? Es decir, valoran la facilidad de uso, la trazabilidad que ellos pueden hacer con esta tarjeta. Por lo tanto, en este caso, propusimos ofrecer un plan que sea de tipo transaccional y que incluya esta tarjeta corporativa, ¿ya? En este caso, nosotros somos capaces, además de estimar la disposición a pagar, por incluir este atributo al producto, al servicio. La clase número 3, que es la segunda más numerosa, tenía 18 clientes, y aquí estos clientes valoran bastante tanto la posesión de tarjetas físicas, pero también están dispuestos a pagar por flexibilidad de pago, ¿ya? Entonces, podemos notar que si nosotros ofrecemos una flexibilidad de hasta 45 días, ellos tienen una disposición a pagar súper importante. Por lo tanto, lo que vemos en este caso es que podemos ofrecer un plan de pago a plazo y que incluya también el elemento de la tarjeta. Y el último clúster, que también es pequeñito, son 6 clientes. También son clientes que están dispuestos a pagar por tener un plazo flexible de pago de 30 a 45 días, y son clientes que valoran las alianzas que nosotros podamos realizar con distintos comercios. ¿Ok? Entonces, evidentemente, a este clúster nosotros le vamos a personalizar un servicio que incluya flexibilidad de pago, pero también acceso a distintos descuentos con nuestros comercios adheridos. Una vez que nosotros ya hemos clasificado a estos clientes, le hemos asignado un determinado clúster, a nosotros nos interesaría poder predecir un nuevo cliente del cual no tenemos información, que no ha respondido nuestro instrumento. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a alguna de estas clases que nosotros ya tenemos identificadas? ¿Ok? Entonces, para eso, como trabajo futuro, nosotros propusimos generar un modelo predictivo de clases, ¿ya? Cuyo objetivo es que en el fondo, mediante características observables de los clientes, como la industria a la que pertenece, la cantidad de trabajadores que tiene, el volumen de venta proyectado y otras características más observables, nosotros seamos capaces de decir, mira, es más probable que este cliente pertenezca a la clase 2. Entonces nosotros ya sabemos qué negociar, ¿ok? No partimos de cero con eso. Y somos capaces de ofrecer una oferta mucho más personalizada, con mucho más valor para ese cliente en particular. Entonces ya para finalizar, lo que hicimos en este caso aplicado fue mejorar la segmentación actual, que estaba basada solamente en volumen de venta y cantidad de beneficiarios, que estaba limitando la capacidad de la compañía de capturar valor de este cliente, con un análisis conjunto que nos permitió identificar 4 clases diferentes de clientes con preferencias heterogéneas: la clase 1, que es precio bajo, servicio básico; clase 2, facilidad de uso con tarjeta; clase 3, tarjeta más plazos de pago; clase 4, alianzas y plazos extendidos. Esto nos permitió identificar, por ejemplo, que ninguno de estos clientes en particular valoraba el atributo de acceso a estudios de mercado, ¿ya? Lo que puede ser una información importante para la compañía, y nos permitió diseñar planes diferenciados por cada clase. ¿Okay? Y esto nos permite obviamente optimizar la comisión en base a la disposición a pagar que tiene cada una de las clases por los servicios que le estamos ofreciendo. Así que bueno, esa es una pequeña muestra de un caso aplicado utilizando este tipo de herramientas, en las cuales, insisto, podemos profundizar más en el diplomado. Así Súper que las interesante. preguntas al final, ¿cierto? Eso, las dejamos al final, pero pueden ir Ahí, escribiendo ahí en la sección de claro, sí. preguntas que tienen abajo ahí en el Zoom, pueden ir anotando ahí sus preguntas que las podemos conversar al final. Oye, Verónica, súper interesante. Yo creo que acá hay dos cosas muy interesantes a destacar. Primero, cómo los datos transaccionales me hablan del comportamiento de los clientes, pero no me dicen todo.
no me hablan de percepciones, no me hablan de valoración, ¿no? Entonces es interesante este trabajo, cómo complementa uno una mirada transaccional con algo con investigación de mercado, con comportamientos, como qué prefiere la gente, sobre todo para también entender como disposiciones a pagar por ciertos servicios. ¿Ok? Exactamente. Eso, como esa cruce yo creo que genera mucho valor. Y lo segundo es cómo el instrumento, muchas veces uno aplica instrumentos, encuestas, mide cosas, y aquí lo interesante que además de sacar estos insights respecto de estos cuatro clientes, cómo después está esta extensión de construir un modelo predictivo para alguien que no respondió la encuesta, yo poder clasificarlo y decir, ah, esta persona se parece a, o mira, es más propenso a ser de este segmento, debiéramos partir ofreciéndole estas cosas. Entonces Claro, aquí, te da un punto de partida para el proceso de negociación que ellos tenían, que en el fondo era a ciegas. Era enfrentarte a un cliente que pudiese tener mayor o menor poder, dependiendo de la cantidad de trabajadores y del volumen de venta. Aquí tú te enfrentas con mayor información a este proceso. fantástico, súper, súper interesante. Oye, Perfecto, démosle, Verónica, el paso a Patricio, que está súper, ahí. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Muy de clara por nada. lo demás. Patricio, si puedes compartir. Sí, voy a compartir. Oye, pero primero darle las gracias a Verónica, que yo siempre lo digo, aprendo cada vez que tenemos reunión con ella, así que muchas gracias, Vero. Es súper bueno. Y aquí van a notar un poco quizás eh, esto que decía Luis en un principio. Tenemos diferentes tipos de profesores en el diplomado, eh, y entonces yo voy a plantear algo completamente distinto, pero súper relacionado con lo que acaba de decir Verónica. Y yo les voy a hablar justamente de esto que terminó hablando Verónica, que era la gestión del valor del cliente, cómo identificar ese valor del cliente. Pero yo se los voy a contar de una manera completamente, o sea, una distinta, que me pasó hace poco. Yo llevo un par de años trabajando en temas de consultoría y en clase, y les voy a contar lo que me pasó. Tengo a Diego, tiene 31 años, ha trabajado en múltiples empresas, pero en el último año emprendió en un negocio propio y se dio cuenta que lo que él había aprendido en un momento en marketing o lo que estaba haciendo había cambiado completamente. Entonces me dijo, profe, oye, ¿qué hago? O sea, imagínense, todavía me tuvo hace 8 años como profe y todavía me dice, profe, oye, ¿qué hago? Y lo que me pasó es que me dice, oye, yo lo que aprendí en la universidad era mirar este funnel o este embudo en donde teníamos que ver diferentes cosas. Y hoy día me meto a buscar información y lo que encuentro es que ese funnel ya es completamente distinto, que las fases que tienen que hacer, incluso hay un par de empresas y metodologías hablando, oye, ya no hay que hablar de un funnel, hay que hablar de estos círculos, estos loops en definitiva, que vayan ayudando a entender mucho mejor qué es lo que está pasando. E incluso hay un par de consultores que andan diciendo que ya ni siquiera hay que mirar este funnel, sino que hay que empezar a pensar esto completamente distinto, que ya no es un funnel, que no es la parte de arriba lo más importante, sino que va a depender de diferentes tipos de, de industria o del tipo de negocio, el cómo tú tienes que analizar esto. Me acuerdo que mi primera pregunta, oye, ¿quién es tu cliente? Esa fue mi primera pregunta cuando empecé con él. Y cuando le digo quién es tu cliente, es justamente dónde está digitalmente. Esa fue mi pregunta. Es como, porque probablemente nosotros, todos los que estamos acá, lo que más ocupamos hoy día, si no es el computador, es el teléfono. Y estamos conectados digitalmente. Y eso nos hace plantearnos la pregunta de dónde están nuestros clientes, cómo son y los modelos que se enseñaban en la universidad, la verdad, y que todavía enseñamos, porque son muy buenos modelos, la mayoría de ellos, por ejemplo, no nos concentran ni nos ponen en el centro a los clientes. Si piensan en Porter, las cinco fuerzas, el año 79 fue creado esto, entonces pensaba principalmente como, oye, cómo es el entorno, pero del cliente poco, del FODA, uno puede hacer un FODA y nunca hablar del cliente. Entonces, cuando hablamos de, oye, ¿quién es el cliente? Nos quedan pocas propuestas. La verdad, el último tiempo, hace ya más de 10 años, salió este modelo muy sencillo, pero muy claro en donde dice, oye, lo primero que tú tienes que identificar es justamente quién es el cliente, po. ¿Cuál es esa propuesta de valor al cliente? ¿Cuál es el valor que tiene un cliente en forma específica? Entonces, si uno no entiende bien al cliente, no entiende bien qué es lo que quiere ese cliente, difícilmente le va a poder hacer una buena propuesta de valor. ¿Quiénes son?
como decía Verónica, oye, poder identificar esos 4 segmentos, realmente qué es lo que le interesa y qué cosas se pueden hacer con ellos. Lo que me responde la mayoría, y en este caso, por ejemplo, en este caso Diego, este alumno, me dijo, oye, no, si yo tengo súper claro que son mis clientes, y me mostró, me acuerdo, esta diapositiva. Entonces, lo primero que yo veo es que, oye, me dice, no, somos cerca de 20 millones, la mayoría está conectado en redes sociales, todo ocupar internet, entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Lo primero que me pasa es como, ¿quiénes son realmente tus clientes? O sea, ¿tú tienes claridad de cuál es el valor de esos clientes que tienen para ti, para tu negocio? Y él me dijo, sí, tengo súper claro cuánto ganan, cuánto gastan, qué es lo que hacen, qué les gusta. Y lo primero que le dije, oye, sé que yo me he dado cuenta que una de las cosas que he visto y que estamos viendo y analizando constantemente es que uno, la población está cambiando. Ya no somos 20 millones como la mayoría creíamos que éramos, somos poco más de 18 millones y medio. Y además la forma en donde hoy día, como está pensado también el Chile, está cambiando. Probablemente si le pregunto a ustedes, oye, ¿cómo hoy día piensa en una familia? La mayoría piensa probablemente en una casa de 4 personas. Pero hoy día, por ejemplo, el desafío es cómo pensamos un auto, ya no para 4 personas o para 6 personas, es como un auto para familias mucho más pequeñas. Eh, un Chile completamente distinto, cómo hacemos un marketing, cómo le encontramos ese valor a ese cliente de una manera completamente distinta, cuando ya no es esta pirámide de población que aprendimos la mayoría, sino que clara es que cuando uno mira esto, uno dice, chútale, oye, sé que ya no hay que invertir en jardines infantiles, porque definitivamente no, por ahí no va, en colegios tampoco, y la universidad en 15 años más también va a tener el mismo problema. Es como, oye, esto ya no va a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo realmente conocemos a ese cliente? ¿Quién es el cliente más valioso? Y ahí la segunda pregunta es como, oye, cuál es tu negocio realmente? ¿Cuál es esa propuesta de valor? Y aquí una de las cosas que tiende a pasar normalmente cuando trabajo con diferentes tipos de clientes es como, oye, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esta pregunta que se hace Forrest Gump, que le hacen a Forrest Gump cuando está corriendo, le pregunto, ¿por qué estás haciendo esto? Le dice, no sé, pero si yo sigo corriendo. Entonces, eso tiende a pasar en marketing. Oye, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué estáis segmentando de esa manera? ¿Por qué estáis...? No, bueno, siempre lo hemos hecho así. Cuando acabamos de ver que los chilenos están cambiando, estamos, no solamente en Chile, hay un cambio tecnológico, hay un cambio en forma constante. Y es como, oye, pero ¿qué marketing entonces tengo que ocupar? ¿Qué herramientas tengo que empezar a ocupar? Y si uno busca, oye, lo primero, diferencia B2C de tu B2B, arma este funnel, donde algunos dicen, oye, lo más importante es irse a la parte de arriba del funnel, otro no, la parte del medio es lo que hoy día es fundamental. Y los que les gusta más el negocio, no, 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 oye, si tú no entendís la parte de abajo, definitivamente no estás haciendo un buen marketing, estás haciendo publicidad nomás. Entonces, ¿cómo mirar este funnel hoy día? Podemos encontrar múltiples modelos. De hecho, este es uno de los modelos que a mí me gusta mostrar constantemente. ¿Por qué? Porque es de un inversionista, o sea, no es de alguien de marketing. Era una persona que le dijo a los equipos, oye, ¿cómo hoy día realmente pensamos en un marketing sustentable en el tiempo? Que se tiene que preocupar no solamente de hacer publicidad, no solamente de retener a la gente, sino que cómo generamos revenue. Y ahí hoy día este modelo que teníamos, por lo menos que yo aprendí en la universidad, que era principalmente de cómo adquiero, interactúo, se transforma justamente con la data que hoy día nos da el marketing digital y con las posibilidades que tenemos en términos de monetización y de retención de valor del cliente. Y ahí el medir se hace mucho más difícil, porque es como, oye, ¿cómo mido justamente a ese segmento de cliente? ¿Qué preguntas debo hacerle? ¿Cómo levanto todo eso? Y ahí empiezan a aparecer diferentes tipos de métricas. Métricas que tienen que ver, oye, con temas cualitativos, temas cuantitativos, cómo hoy día, cuáles son esas métricas que tengo que ocupar, cómo realmente levanto el valor de los clientes que estoy haciendo. Y eso hoy día muchos nos dicen, oye, no, sé aquí, como decía Verónica, oye, lo que plantean todos los modelos es como mayor performance, mejor performance a mayor volumen, a menor costo. Pero plantearse de esa manera simplemente hoy día queda corto. Ya no es la forma simplemente de pensar un mejor performance llegando a la mayor cantidad de gente al menor costo. Entonces, ¿cómo hoy día tenemos que invertir? Porque una de las cosas que nos pasa en marketing es que tenemos que decidir dónde invertir.
Y una de las cosas que nos toca ver constantemente, que a la gente de marketing la ven así, po. Es la gente no que invierte, sino que gasta plata. Es la gente que bota la plata. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de este marketing mucho más analítico, de mucho más datos, tenemos que pensar y salir de pensar que invertir es magia en marketing hoy día. Se necesitan números, se necesita una data que realmente respalde que lo que estamos haciendo, que los datos de inversión realmente tengan un retorno. Eh, por ejemplo, yo he estado recolectando cómo se está invirtiendo en los últimos años en diferentes temas de marketing, diferentes tipos de canales, cómo se está haciendo. Y si uno lo ve, la verdad, no somos muy buenos para innovar. La verdad, es como bien parejo cómo se hace. Todos los años las inversiones no cambian mucho, y los cambios principalmente se están dando en forma lenta hacia un marketing digital mucho más potente, pero tampoco poniéndose en contexto de los clientes, po. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo como hacía Forrest Gump, seguimos haciendo lo mismo de siempre. De hecho, se sigue invirtiendo en lo mismo de siempre. O sea, la broma que yo siempre hago, oye, ¿quién ve televisión? Y es impresionante que la mayoría no ve televisión. Entonces, ¿cómo invertimos? ¿Cómo llegamos a valorar ese cliente si ni siquiera sabemos dónde, cómo comunicarnos con ellos? Y cuando uno mira eso y ve cómo año a año en digital esto ha ido cambiando, pero sigue siendo casi igual, es impresionante cómo nosotros empezamos a mirar que las métricas que teníamos, o que las métricas que tomábamos, hoy día tenemos que volver como a lo, yo digo, como a las bases del tema analítico. Oye, ¿cómo calculamos el valor de adquisición de nuestros clientes? ¿Lo estamos calculando todo el tiempo? ¿Lo estamos midiendo realmente? ¿Sabemos cuánto nos cuesta adquirir un nuevo cliente? Y cuando digo un nuevo cliente, inclusive a veces es como, oye, no solamente conquistar un nuevo cliente, es como mantienes a tu cliente, como hoy día piensa en esas tasas de conversión, si las tienes súper claras, como el dato que se va a hacer en forma determinada, cómo en definitiva lo voy a medir. Inclusive. A mí me ha pasado muchas empresas que me dicen, no, mi tasa de conversión es súper buena, la miro y le digo, oye, estáis calculando algo que no realmente te ayuda en tu negocio. Es como hoy día logramos entender que esos prospectos de clientes realmente se transforman en parte de tu cliente. ¿Cómo calculamos hoy día los tiempos de adquisición de clientes? ¿Realmente estamos sabiendo cuánto nos demoramos? ¿Cuánto significa cada una de esas inversiones que estamos realizando? ¿Cómo hoy día miramos, por ejemplo, la otra vez me tocaba trabajar con una empresa automotriz y me decía, oye, yo tengo súper claro que yo me demoro 2 meses en vender un auto. Decía, yo no conozco a nadie que tome una decisión de comprarse un auto en 2 meses. Es una decisión de años muchas veces. Es como, oye, me cambié de casa, o tuve un hijo, o ahora ya mi auto tiene 6 años. Entonces fue como entender eso. Hoy día también es parte de las métricas que tenemos que empezar a tomar para poder hacer un buen análisis y hacer una buena acción. Hoy día, estas tasas de retención de cliente, cuando hablamos de valor del cliente, no solamente como desde un punto de vista métrico, sino que también desde un punto de vista de cómo analizamos estos datos. Porque, claro, antes teníamos datos que hablaban, y de hecho Luis me comentaba, oye, normalmente hablábamos de estos datos que nos hablaban de los clientes hacia atrás, digo yo, como del histórico de nuestros clientes. Pero hoy día estamos en el 2025, ya no podemos seguir solamente mirando las tasas de retención como algo que pasó, sino que cómo hoy día tomamos esa data y en definitiva empezamos a pensar en cómo retener esos clientes, en qué tenemos que hacer para poder generar una vida del cliente completa, de entender justamente cómo analizamos cada una de estas propuestas de valor, cómo hoy día, en definitiva, generamos un loop de lealtad en forma constante con nuestros clientes. Y aquí quiero mostrar voy a hacer una pequeña indiscreción, pero sé que hubo un grupo chiquitito, es un estudio que vamos a sacar la próxima semana con Deloitte, en justamente la Adolfo Ibáñez, y que habla justamente de cómo hoy día las empresas están llevando los datos, cómo están analizando. Y una de las cosas que nos llamó la atención es justamente que la mayoría de las empresas siguen ocupando solamente analítica descriptiva. Es decir, esto fue, esto ya pasó, hice mi estrategia, hice mi campaña, ya, qué bueno, ya sé qué es lo que pasó. Pero poco se está haciendo de una analítica mucho más predictiva
y menos de una analítica que nos permita empezar a visualizar qué cosas están pasando hoy día. Con la data que contaba Luis de los cursos de Marketing Analytics hoy día, de Google Analytics, de entender qué es lo que está pasando hoy día, entender los diferentes modelos que nos contaba Verónica, nos permiten ya no solamente pensar en esta analítica descriptiva que normalmente se nos enseñaba o que normalmente revisan los equipos, sino que cómo pasamos justamente a una mirada de una analítica y con métricas que nos permitan pensar en esta estimación y planificación a futuro. Como hoy día, con herramientas de inteligencia artificial, con diferentes tipos de sistemas, nos permiten pensar en que hoy día podemos optimizar lo que estamos haciendo. El cómo invertimos, en cómo llegamos a nuevos clientes, cómo detectamos segmentos que realmente respondan a lo que hacemos. Hoy día, cuando hablamos de propuesta de valor o del cliente en el centro, tenemos que entender que hoy día sí tenemos estas posibilidades. Y este diplomado justamente busca eso, que descubramos cada una de esas acciones, que descubramos qué es lo que pasa al respecto. Y ahí mi mirada es que hoy día el valor del cliente, normalmente cuando se habla hoy día, muchos hablan de que el marketing está en crisis, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué en definitiva tomamos? Debido a todos estos cambios que tenemos, porque son muchos cambios. Y también encontramos muchos gurús del marketing que realmente probablemente no han, y que me toca verlo a mí también, que nunca han visto una cifra. Como, o, oye, basado en mi experiencia con mi empresa, que el curso que tomé de otra persona que le enseñó cómo hacerlo. Hoy día realmente tomar decisiones de entender cuál es el valor del cliente necesita modelos, necesita data, necesita saber cómo realmente identificar quiénes son nuestros clientes y cuál es el valor que yo le voy a poder aplicar a cada uno de ellos y cuáles son los canales y la relación que tengo que establecer con ellos. Hoy día pensar en un cliente y entender su valor no tiene que ver simplemente con conocer en temas cualitativos que es necesario, sino que también poner un tema cuantitativo de una manera completamente distinta. Y la inteligencia artificial hoy día es claramente esa posibilidad de generar esa innovación disruptiva para poder conocer mucho más rápido, en forma mucho más, en menor tiempo, lo que antes nos demoraba mucho equipo y además mucho procesamiento. Hoy día sí tenemos la posibilidad de generar nuevas posibilidades, de pensar en modelos completamente distintos, de que los equipos de marketing sí realmente tengan una tecnología adecuada para poder hacer esto. Yo me acuerdo equipos de 70 personas de Analytics, dependiendo de marketing en Movistar, para poder sacar un reporte de lo que se había hecho hace 30 días atrás. Eso hoy día es completamente distinto. Entonces, hoy día sí existe una posibilidad de hacer una innovación disruptiva en marketing, de hacer tomar decisiones completamente distintas, pero eso significa, y esto es como yo lo veo, que hoy día la gente de marketing tiene que ser, no sé si alguien se acuerda de un dibujo muy antiguo, se llama el multihombre, que se multiplicaba, porque teníamos que hacer de todo. Antiguamente teníamos que saber de publicidad, teníamos que saber de precios, de productos, pero hoy día también tenemos que saber de inteligencia artificial, de cómo manejar diferentes tipos de métricas, de cómo analizar diferentes tipos de datos, de cómo recolectar este Big Data que tenemos como posibilidad hoy día del cliente. Antes del cliente sabíamos qué nos compró, cuándo nos compró, cada cuánto nos compraba. Hoy día podemos saber qué redes sociales ocupa, cuánto tiempo estuvo en nuestro sitio, qué aplicación le gustó, qué cosas hizo, con quiénes se junta, cuáles son sus redes. Y eso significa tener mucho más datos. Y eso significa que necesitamos y tenemos la posibilidad de analizarlo de manera completamente distinta y tenemos la posibilidad de disfrutar también, hacer un marketing mucho más personalizado, mucho más especialista y que nos permita en definitiva generar una acción completamente distinta en el marketing. Creo que pasé 50 diapositivas en muy poco tiempo, pero era la idea de contarle un poco qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos pensando en este diplomado, de tal manera de poder eh, presentarle una mirada de que el marketing cambió en definitiva, ¿no? Y puede ser súper cliché, pero hoy día tenemos datos que nos permiten, en definitiva, pensar en el futuro de cómo el marketing tiene que adaptarse a esta posibilidad de generar y generar analítica completamente distinta. Súper, Patricio, muy buena la presentación. Oye, pero la forma en presentar, puta, fantástica. Tengo aquí, yo también tomo nota aquí para qué cosas tengo que copiar en mis clases.
Oye, muchas manitos aplaudiendo, a la gente parece que le gustó también bastante. No vale, porque es toda la gente que me conoce, así que No, no son alumnos, no, mentira, aquí esto es como que están los galleteados no, no, no. Ahí está Álvaro, Estefano, están súper. Oye, a ver si podemos conversar con la gente y responder algunas preguntas. Mira aquí, Fabián Palma hace aquí una pregunta en el chat a Verónica. Dice, primero agradecer la masterclass muy interesante. Lo segundo, pregunta para Verónica, ¿cómo blinda el modelamiento frente a la dificultad de tener un número de datos pequeños acotados? Gracias, Fabián. Fabián, sí. Fabián hizo la pregunta. Gracias, Fabián, por tu pregunta. Bueno, sí, o sea, el tema de la cantidad de datos es un tema cuando uno hace investigación de mercado. Pero en particular, fíjate que en este caso, cuando uno hace análisis conjunto, esto está diseñado pensando en que vamos a tener pocos datos, pero la gracia es tener la cantidad de datos suficiente a nivel individual para poder capturar los patrones que nos permitan después poder generar estimadores, digamos, a nivel grupal o a nivel poblacional. Entonces, esto uno lo deja establecido como en el diseño, ¿ya? Cuando tú haces el diseño de la encuesta, tú haces algo que se llama diseño fraccional, ortogonal y que tiene que ser eficiente, y ahí tú determinas cuál es la cantidad óptima de preguntas que tiene que tener la encuesta, dependiendo de las alternativas, dependiendo de la cantidad de atributos, dependiendo de la cantidad de niveles que tenga cada atributo, para que después el modelo sea capaz de capturar la información necesaria, digamos, para poder ser estimado. Entonces eso como que uno lo regula, digamos, en la parte del diseño. Y después tienes que preocuparte de tener una muestra lo suficientemente grande como para aplicar este diseño. Em, pero sí, en general, análisis conjunto trabaja con muestras pequeñas. Y yo, permíteme complementar también, Por Verónica, favor. que es súper interesante, porque la otra vez escuchaba un podcast de justamente inteligencia artificial, tomando este punto de Fabián. Decía que no le creía a muchos papers médicos porque el N de muestra era 20, Mm, 40, porque es muy difícil hacer estas pruebas, digamos, de un medicamento. Y él decía, mira, los N son tan pequeños que la verdad que dice, parte leyendo el artículo y ve ese N y dice, no sigo leyendo. mm, Y lo que tenemos que decir ahí es que efectivamente uno puede, o hay cierto ámbito en donde, pese a tener pocos datos, nosotros lo que nos basamos en evidencia estadística, justamente en datos. Y uno, efectivamente, al tener pocos datos, puede llegar a conclusiones erradas. Pero lo que mostraba Verónica, y en una de sus slides, más o menos escondido, habían ahí unas estrellitas que habla esto de la significancia. Y a veces, con pocos datos, yo puedo tener significancia estadística, puedo asegurar que ese segmento es distinto del resto o en este segmento esta variable es relevante en tanto. En el sentido de que el efecto no solo depende del n, efectivamente, Fabián, uno le gustaría más n, más mayor información, pero también depende de la diferencia entre el grupo tratamiento y el grupo control. O sea, y pongamos un caso que ocurre, por ejemplo, en las elecciones, o esto pasa en las elecciones en Estados Unidos, donde dicen, miren, con un 2% de las mesas escrutadas en este estado, ya podemos decir que este fue el ganador, este fue el senador o este el diputado ganador. Y eso lo podemos decir porque ese diputado no necesitamos el resto de los 98% de datos que no sabemos qué es. Es tan grande la diferencia que tenemos en esa muestra que por muy pequeña que sea, por la ley de los grandes números, ya podemos extrapolar con cierta seguridad de que eso va a ocurrir en el resto de la población. Entonces, lo que yo diría ahí es que, mira,
efectivamente, Fabián, hay que tener ojo cuando los de las muestras son muy acotadas, es un warning que hay que poner, pero esta pregunta que hace Verónica de este diseño, uno también lo puede ir retesteando y recalculando con los resultados que ya tengo. Ah, me falta un poquito más de datos de este tipo, un poquito más de datos. De alguna forma uno puede ir rediseñando, recalculando ese diseño muestral. Y pese a tener pocos datos, dependiendo de lo fuerte o radical de la respuesta, puede ser que con pocas muestras uno pueda llegar a resultados conclusivos. Súper. No sé si hay otra pregunta o consulta. Pueden hacer preguntas también si por A viva micrófono, voz, de su por el micrófono micrófono. y claro. Exactamente. Por lo general la gente es más tímida, Juan Wilfredo. Siempre me pasa Sí. como que el chat es más fácil. Yo tengo una pregunta para Patricio. Oye, Patricio, o sea, Dale, es interesante aquí tú conectas también con cambios demográficos, impresionante como esto, oye, qué impresionante que la casa promedio que uno se imaginaba era de 4 y ahora cada 2,8 efectivamente. Hay cambios estructurales y la pregunta uno, ¿cómo va condicionando el mercado, el negocio, las decisiones sencillamente? Como, oye, Patricio, tú en lo que te ha tocado trabajar con empresas o esta mirada más aplicada, eh, ¿qué tipo, de alguna forma, qué tipo de modelos o aplicaciones te ha tocado mostrar o ver tú que hay valor? O sea, tú mostrabas ahí este tema de estas respuestas que daban los gerentes de marketing, ¿no es cierto? Pero por otro lado, la pregunta hoy día es, ¿qué cosas se están haciendo ya hoy día acá en el mercado chileno respecto de uso de estas herramientas? ¿Qué te ha tocado ver, digamos, en que funcione? ¿O qué es lo que de repente como que es un misterio esto de la inteligencia artificial, pero la pregunta es a lo mejor por dónde hoy día te ha tocado ver que están partiendo en términos de ejecución, de acciones, a lo mejor mira, cosas en tema de modelante o predictivo, no sé, viéndolo bien, sí, bien en términos mira, generales de datos. es súper bueno. Y de hecho, la otra vez en una pequeña conversación con Verónica justamente conversábamos que una de las cosas que uno ve normalmente, que con suerte las empresas ocupan RFM. Y con suerte digo. Y eso significa como, oye, cada cuánto tienen recurrencia, frecuencia y calculan el valor monetario. Y la mayoría de las empresas sigue pegado en eso. Eh, entonces es como súper impresionante que con la cantidad de información que manejan muchas empresas no estén ocupando mejores modelos o que estén ocupando modelos, en definitiva. Entonces hoy día yo creo que yo veo una falta de profesionales que sepan vincular esto entre personas que hablen, o sea, y yo siempre lo he dicho, entre personas que hablen marketing y personas que entiendan realmente la posibilidad que existe detrás de los datos que tenemos hoy día. Faltan profesionales que estén haciendo eso. O porque teníamos la gente que hacía muy buen análisis de datos, pero cuando tenía que hablar con la parte de marketing, hablaban en chino mandarín, según ellos, y la gente de marketing que tiende a hablar también en este Spanglish bien especial, muy dedicado a la publicidad, que al momento de llegar a la parte de datos como que también se mareaban, ¿no? O sea, era como, oye, no me paséis las cosas en un Excel o no me hablé de base de datos porque eso no es lo mío. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad porque realmente hoy día tenemos esa opción y se necesitan profesionales que sepan de esto, que no existen. O sea, una de las cosas que pasa es que faltan personas que sepan de cómo trabajar hoy día. Y claro, lo que está acelerando esto es justamente la inteligencia artificial, que es como, oye, lo tenemos ahí, no es algo que necesito eh, volver a estudiar para poder ocuparlo. Hoy día sí existe esa posibilidad. He visto pocas empresas que lo estén ocupando al 100%. La mayoría todavía está, esto que decías tú, Luis, de ir probando de a poco, eh, de ir testeando algunas cosas. Pero como organizaciones completas, integrando esto, cuesta, po. Si cuesta hoy día el que, por ejemplo, a mí me pasa en pregrado, los alumnos que tienen 19 años, uno esperaría que ellos fueran expertos en inteligencia artificial y le tienen miedo también, po.
Entonces no es un tema de edad, es un tema, yo creo que aquí hay un tema cultural de que tenemos que aprender. Y por eso mismo yo veo en este diplomado una tremenda opción de esos profesionales que faltan hoy día en el mercado, po, que puedan hacer esa vinculación, que entiendan que el marketing ya cambió y que nosotros tenemos que adaptarnos a ese marketing que hoy día demanda eh, expertise y habilidades completamente distintas. Súper, perfecto. Oye, ahí levantó la mano Pablo Sí, no. Fuentes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy un gusto haberlos escuchado, la verdad, no saben la alegría que me da. Brevemente, yo me enamoré del marketing justamente cuando trabajé en la banca como service manager del canal internet y conocí el Data Warehouse en el año 2008 le estoy hablando. Boté el sistema por query muy pesada y todo el asunto, pero todo era, como dice Patricio, numérico al día de hoy. De hecho, tengo una consultora, todos los sitios web los hacemos con data analítica que recogemos de distintas herramientas que son información pasada, claramente, pero por lo menos te permite conectar em, propuesta de valor con cómo el usuario busca satisfacer esa necesidad. Entonces, la verdad que lo encuentro maravilloso. Mi pregunta va, por ejemplo, el marketing se empezó a fusionar con áreas de informática, iba muy acompañado el marketing con desarrollos tecnológicos. Ahora vamos a pasar por lo mismo. La data analítica, el storytelling va a empezar a fusionarse con todos estos insights que uno va a poder pasar. ¿Cómo lo ven ustedes? Un storytelling mucho más, no sé si ustedes lo conocen, en la metodología SISBA, que ve un contexto, insight, un storytelling, ¿cómo se llama esto? Valor, Una problemática, no, visualización, de visualización. cómo presentar los datos. Porque es el problema que cuando uno se mete mucho en la analítica, es como, chuta, ¿cómo ahora llevo esto a la acción? Porque ya tengo la problemática, se me están fugando eh, clientes y más que la competencia, otro insight, y la mayoría son mujeres, por lo que voy a decir algo. Entonces ya tengo el insight, ahora ¿cómo lo traduzco a acción? Porque al final marketing lo que hace es tira la acción de la compañía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo tiene que ser esa transición? Patricio, Verónica, ¿quién dispara primero? Dispara usted, disparo yo, el concurso. Esto es disparo yo. Ok. Muy buena pregunta, Pablo. Claro, efectivamente aquí el cómo comunico, efectivamente el cómo cuento, el cómo convenzo a otros stakeholders de la compañía de invertir, de hacer estas campañas o de creerle a los modelos analíticos. Efectivamente, digamos, el tema comunicacional sin duda que es súper fuerte. A mí lo que me ha tocado ver es otra cosa, es justamente que uno cuando diseña campañas de marketing y pensemos en la cosa masiva, hoy día justamente con inteligencia artificial podemos no generar una campaña, sino que replicar eso n veces, de manera mucho más eficiente, mucho más rápida. La parte hoy día, la parte de creatividad y de diseño y finalmente de comunicación, o sea, aquí por lo general lo que vamos a trabajar con Patricio y con Verónica va a ser, bueno, la pregunta que respondía Verónica en su presentación, bueno, ¿quiénes son los clientes que tengo que ir a ofrecerle esto? ¿Quiénes son los clientes que tengo que ofrecerle esto otro? Ella lo que respondíamos en esa investigación era justamente cómo diferenciamos el targeting, el entender y podíamos ir un poquito más allá de decir qué atributo. Pero después está el tema, el cómo me comunico. Y tú ahí ves esta mecánica esta metodología comunicacional de Carolina Segovia. Está súper bien. Yo creo que también eso se puede complementar justamente con los modelos de lenguaje y cómo hoy día te permiten generar N comunicaciones distintas de manera mucho más precisa. Y esa poder probarla y ver qué funciona mejor. Entonces, fíjate que aquí hay dos cosas interesantes, que hoy día la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, los GPT, me permiten crear varias comunicaciones. Y a la vez yo puedo esas varias comunicaciones ponerlas en línea y ponerme a probar. Y esto mismo que hablamos o que preguntaba anteriormente Fabián de,
Bueno, ¿cuál es el N? Yo puedo tener distintos grupos en mi sitio web para ir probando cuál de esos distintos sabores que me dio GPT funciona mejor. Los pruebo a escala en una, digamos, en un N pequeño y eso después de alguna forma lo escalo de manera, digamos, extensiva a todo el resto de los clientes. O sea, hoy día el proceso de creación y de prueba de saber qué funciona y qué no es mucho más rápido y eficiente. Por un lado, el tema de crear mensajes, la parte creativa con modelo de lenguaje, y por otro lado, la parte de Google Analytics, de probar o la parte estadística, hacer estas pruebas y ver qué funciona, qué no. No sé si Patricio o Verónica querrán decir algo más. Pero parte tú. No, sí, solamente agregar que esto ha sido una transición y que las empresas ya tienen que sumarse, digamos, o sea, ya no hay otra alternativa más que subirse al barco. Em, y bueno, la tecnología, las herramientas están permeando, digamos, todas las áreas funcionales de las empresas, pues, y el marketing no es la excepción. Y efectivamente, lo que tú mencionas es súper importante, el cómo transmitir a las distintas áreas funcionales que están involucradas en el proceso de toma de decisiones, que no es solamente el área de marketing, cómo transmitir esto, los resultados, la importancia que tiene el hecho de manejar información histórica, etcétera, etcétera, de los clientes. Y yo siento que aún es un desafío, no siento que esté resuelto todavía. Verónica, si te puedo hacer una pregunta en particular. Estos Sí, modelos que tú presentaste, las variables que se evaluaron eran bien funcionales del producto en sí, pero claro, este modelo, atributos del servicio. claro, lo han probado también cuando hablamos de variables emocionales, de cambio de vida, de impacto social de la propuesta de valor, porque ya no es solamente el producto a nivel funcional, sino que es porque tienen una buena salud, también motivación, temas colectivos. Ese tipo de Sí, mira, variables o las han sea, manejado con el mismo modelo. de hecho uno puede incluso primero hacer un diseño de una investigación de mercado previo para poder determinar cuáles son esos atributos relevantes antes de hacer algo como esto. Y efectivamente, esos atributos relevantes no solamente son atributos funcionales del producto, sino que pueden ser atributos de percepción, como tú mencionas. Lo importante en este tipo de análisis es que tenemos que tener involucrado el precio. Eso es un atributo que sí o sí tiene que estar, porque va relacionado todo esto con la disposición a pagar y para eso necesitamos el atributo precio. El resto de los atributos efectivamente va a depender de cuáles son aquellos que sean más relevantes para la toma de decisiones del cliente. Así que sí, se pueden considerar atributos que no necesariamente sean operacionales. Sí, solo comentar, Pablo, creo que planteaste algo súper interesante, que esta corriente como más de marketing y tecnología, el MarTech que le llamaron mucho rato, creció mucho un rato, pero se quedó en eso, po. Que le faltó el tema que decías tú, esta visualización final, y que hoy día falta. De poder saber cómo comunicar después de que esa tecnología realmente no solamente lo entiende el equipo de marketing, sino que todos los equipos de negocio dentro de la empresa. Y ahí también hay una oportunidad súper grande todavía de mejorar esas posibilidades de comunicar internamente cómo esa tecnología de marketing hoy día también aporta al negocio de diferentes maneras. Entonces yo creo que falta todavía. Hay pendiente un tema. Luis, te pasó lo mismo que me pasó a mí al principio. Sí, estás ¿Estás muteado. muteado? Perdón. Daniel Flores tiene también levantada la mano, le estaba dando ahí el pase. A ver, Daniel, ahí sí te... Eso. Súper. No, en primer lugar, muchas gracias ahí por su tiempo, por la presentación. Eh,
súper alineado con lo que mencionan. De hecho, me estaba pensando y justo recién hay una compañía que tengo Lab en mi celu. Me llegó 2 veces la misma notificación con el mismo texto de un producto que no me interesa ni lo más mínimo, y ahí como que uno se da cuenta que el desafío está presente para todas las compañías, y también un poco el comentario que decía Patricio hace un ratito de los perfiles. Y esto lo digo muy sin descalificar ni nada, como, pero es algo que está pasando y al menos yo lo veo en mi compañía, que poco a poco los perfiles del equipo de marketing han ido cambiando hacia más ingenieros que antes, que en un comienzo eran más publicistas, porque precisamente se necesita como este manejo de la data que es súper complejo y llevarlo como accionable. Y en general como muy alineado con eso. Y tenía ahí una pregunta para Verónica, cuando tú presentaste como estos segmentos ya con los productos. Ahí no sé si lo pudieron probar ustedes más o menos en el tiempo, cómo eso va cambiando, cada cuánto tiempo lo van evaluando, como volver a hacer este modelamiento para quizás, no sé, pues, algún cliente cambia su comportamiento en el tiempo, y cosa que el negocio también tenga claro que finalmente, si tú vas a decidir mostrarle B a un cliente y a otro, ¿hasta qué momento eso vence? ¿En qué momento el cliente también cambia su comportamiento? Con tal de alguna forma, no tener como este costo oportunidad de mostrarle algo y después que quizás el cliente pueda tener ese interés. Claro. Sí, y también súper en línea con lo que decía Patricio, evidentemente las preferencias de los clientes van cambiando en el tiempo, y lo que era importante para un cliente, no sé, de un teléfono celular hace 10 años, hoy día es absolutamente diferente. Entonces, efectivamente, este tipo de análisis capturan el momento presente, ¿cierto? Lo que hoy en día es relevante para los clientes. Y efectivamente, o sea, es necesario poder hacerlo cada cierto tiempo, evidentemente. Pero claro, lo que nosotros capturamos específicamente con este trabajo fue el momento actual. No lo hemos repetido, no lo hemos actualizado. No sé si tiene alguna otra duda. Vamos. Oye, agradecerle a todos por el tiempo, por la participación. A ver, perdón, aquí. Me gustaría saber si es recomendable tomar este diplomado sin tener experiencia laboral previa. Javier, perfecto, me titulé ahora en ingeniero civil industrial. Ya. Este diplomado lo puede tomar alguien que no tenga experiencia. Sin embargo, claramente dentro de educación ejecutiva le sirve mucho más a alguien que ya ha tenido experiencia, justamente para saber dónde aprieta el zapato. O hay mucha conversa en el diploma de me tocó hacer esto, cómo se hace mejor. O vamos justamente a conversar de muchos problemas que ocurren en la empresa. Entonces, es cierto, no es requisito. De hecho, si tú estudiaste ingeniería civil industrial, Javier, digamos, estás en el tercio superior, tienes fresquito tus cursos de estadística, no sé, si tienes cursos de modelamiento predictivo, de optimización seguramente. Entonces, créeme que esas cosas te van a servir acá en el curso, comparado con tus compañeros. Pero esto es un programa ejecutivo justamente que tiene que ver más con el hacer, con la cosa profesional. De todas formas, está invitado al programa. ¿Ya? Súper. Juan, ¿estamos? Sí, nuevamente agradecer a todos los que se conectaron y contarles que en los próximos días les vamos a enviar la grabación de esta charla por si quieren consultarla de nuevo. Y si surgen dudas también contactarnos para mayor información del programa. Así que nuevamente, Verónica, Patricio, Luis, muchas gracias y nos encontraremos en una próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien.